culminar hoy lo que es este seminario, este taller sobre lo que es la fe que cambia escenarios. Amén. Estábamos viendo acerca de los enemigos de la fe. Y hay un enemigo poderoso que dejé para último, para tratarlo bien, que es sobre la mente no renovada. Ese es el peor enemigo que tenemos para no tener fe. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la mente renovada, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando tenemos una mente renovada, vamos a tener un corazón perdonador. Eso no va a ser un estorbo. Cuando tenemos una mente renovada, no va a haber incredulidad en nosotros, porque sabemos bien y conocemos bien en quién hemos creído. Ya no va a haber duda, no va a haber incredulidad, no va a haber miedo, no va a haber temor. Cuando hay una mente renovada, ya usted salió de las alcobas del miedo, de las habitaciones del temor. Amén. Y usted está en seguridad, en luz con el Todopoderoso. Vemos que cuando tenemos una mente renovada, ya no va a haber obstáculos por los cuales usted no va a creer. Amén. Por eso fue que Jesucristo le dijo a Marta, Marta, quitad la piedra, quita la piedra. ¿Cuál era la piedra? La incredulidad. La incredulidad reside en una mente no renovada. Esa es una piedra que no nos deja ver el obstáculo. Vemos, o sea, que para tú poder ver el milagro, primero tenemos que quitar el límite. Mire, nosotros le podemos poner límites a Dios. ¿Cuáles son los límites que tú puedes ponerle a Dios? Tu propia mente. O sea, con la incredulidad y con la duda, ya esos son límites. Mire, donde creció el Señor Jesucristo, vemos que le pusieron límites. ¿Cuál fue el límite? El límite fue la incredulidad y la duda. Dice que hizo pocos milagros ahí a causa de la incredulidad de la gente. O sea, le pusieron un límite al que era el que tenía la fuente de poder. Entonces, vemos que el mayor problema se encuentra es en la mente no renovada. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino renovaos en el entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Mire, dicho en otras palabras, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Amén. El problema de nosotros es cuando tenemos una mente viciada. Esa mente viciada la traemos, mire, usted puede estar en Cristo, puede tener 40 años, pero todavía pueden haber secuelas y todavía hay habitaciones por ahí en su mente, porque la mente del ser humano, el sabio Salomón la compara a una ciudad inmensa. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 25:28, como ciudad, la compara a una ciudad derribada y sin muro y sin protección. Cuando hablan de muros es protección. Es el espíritu del hombre cuando no tiene freno, cuando no tiene rienda. Amén. Entonces, nuestra personalidad es inmensa. Y en esa personalidad, hermano, hay alcobas de mediocridad. Hay alcobas oscuras en usted. Hay alcobas, usted sabe que somos como una casa. El ser humano se compara como una casa. Y en una casa hay varias habitaciones, están los baños, están las habitaciones, está el comedor, está su cuarto de intimidad con el Señor. Entonces, vemos que cuando nosotros estamos sin Cristo, nos dejamos llevar por el lenguaje del mundo, por la cultura del mundo, estamos pero bien marcados. El hombre es influenciado fuertemente por el ambiente donde se críe. Miren, cuando yo estudiaba pintura, una de las cosas que hacían cuando estudiábamos biografía era estudiar el entorno donde se crió esa persona. Y eso no solamente aplica a los pintores, eso aplica a todos, a los filósofos, a alguien que haya triunfado, ver la atmósfera donde se crió el entorno. El entorno a veces es una fuerza tan tremenda, atmosférica,
que termina arropando y marcando. ¿Por qué? Porque ya vamos más allá, la antesala. Existen espíritus territoriales, hombres fuertes designados a ciertos barrios, a ciertos lugares, que esos espíritus territoriales arrojan una influencia colectiva. Usted no ve que cada barrio está marcado y se parece, los mismos habitantes tienen la misma manera de pensar, casi. Hay barrios revolucionarios que cuando hacían las guarimbas decían, no, no vayas a pasar por tal barrio. Ese barrio, mire, todos tenían el espíritu efervescente así fuerte. O sea, había un espíritu territorial que es el que los influencia. Vuelvo a hablar, aquí en Villabaral hay un espíritu fuerte que no se ha derribado. Amén. Y ese espíritu causa pereza, desidia, ruina, miseria, pobreza espiritual. La gente falta de aspiración, hermano. Se lo digo, hermano, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Una de las cosas que tienes una ventaja es cuando ya tú conoces, amén, cuando aceptas la verdad. Pero cuando nos negamos a aceptar la verdad, que está la barrera del orgullo, no, nos está ofendiendo. No, esto no es así. ¿Cuándo vas a ser libre? Un alcohólico, hermano, llega a ser libre cuando él reconoce, yo soy alcohólico, yo necesito tratamiento. Amén. Pero mientras esté negando, esté la barrera del orgullo, entonces, mire, aquí a veces hay gente, hermano, y no solamente hablo de Villabaral, sino todos los barrios aledaños. Gente con potencial y nunca echa para adelante, hermano. Tienen ese espíritu, o sea que dan un paso y retroceden. Dan un paso y retroceden. Un espíritu de inestabilidad, un espíritu vulnerable, un espíritu de doble ánimo, un espíritu bipolar. ¿Eso qué es? Causado por el mismo espíritu. Se dejan arropar. Tú tienes que entender que tú tienes un espíritu superior. Dice la palabra de Dios que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Amén. Entonces, tienes que, mire, los que triunfan muchas veces son aquellos que tienen un espíritu superior y despierto. O sea, lo tienen despierto. Mire, un Josué y Caleb estaban en medio de un pueblo, hermano, que tenían mentalidad viciada de esclavos. Tenían una mente de esclavos porque habían estado allá en Egipto sirviendo como esclavos. Ellos venían con una mentalidad viciada. Luego, cuando llegan a tomar la posesión, no estaban preparados, hermano. Miren, nosotros traemos una mente de esclavo del mundo. Usted acepta a Cristo, Dios le entrega una mentalidad del reino. Pero ¿qué hace el enemigo? Inmediatamente, hermano, le roba y le anula, le apaga la mentalidad del reino y le pone una mentalidad de esclavo. Vemos que el que tenga una mentalidad de esclavo no puede poseer nunca, no va a heredar nunca. Amén. Dice que, entre tanto que el heredero es niño, en nada comparan un heredero niño con un esclavo. En nada difiere, no hay diferencia entre un esclavo y un niño. Amén. Los niños jamás heredarán y los esclavos se quedan fuera, tampoco heredan, no tienen. Usted tiene que crecer a una edad adulta, amén, espiritual, para que le puedan dar la herencia. Vemos que a un niño no se le puede dar una herencia. Él tiene una herencia, sí, pero le tienen que poner tutores hasta que tenga la mayoría de edad. Entonces, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos mientras seamos niños carnales inmaduros. Amén. Dice que no hay diferencia entre el esclavo y el niño. Entonces, tenemos que despertar, hermanos, sacudir, no dejarnos arropar por ese espíritu territorial, es un espíritu. Y tenemos que unirnos todos, darle duro en oración, sacudirlo fuerte. Nosotros no podemos ser orgullosos, no, que aquí no hay nada, que no estamos dominados. Sí, hermano, hay que aceptar la realidad, si no, esto no estuviera así. Amén, ¿cuántos lo creen? Esto no estuviera lleno de monte, lleno de destrucción y de todo. Ahí me incluyo yo también, amén, como intercesor de acá. Nos hace falta darle duro y arremeter una oración fuerte, perseverante, amén, que rompa los yugos. Vemos que allá creo que eso fue en Nicaragua, vemos que en Amolonga, un pueblo, una ciudad llamada Amolonga, ese pueblo, hermano, había mucho vicio,
droga, delincuencia tremenda, hermano, narco. Eso estaba azotado por la delincuencia, por las tinieblas. Aparte de eso, causó repercusión en las tierras. La tierra era estéril, era seca. Se puso en ese tiempo Cas Luna y varios hombres de Dios a orar, hermano. Y era asombroso los frutos enormes. ¿Cuántos lo vieron, hermano? Ahí están los documentales, Guatemala, sí, eso fue en Guatemala, pero el pueblo era Amolonga, pertenece a Guatemala. Y vemos que los frutos eran enormes, hermano, tremendos. ¿Y qué causó todo esto? La oración, el espíritu territorial, empezaron a unirse todos y lo sacaron de ahí. Y cuando sacan el espíritu territorial, la influencia colectiva que ese espíritu territorial tiene es cortada, es desenchufada, es desconectada y los habitantes quedan libres, hermano, para hacer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo, que es Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y vemos que una de las cosas que hace este espíritu territorial es meternos duda, miedo, temor, incredulidad. Se basa del engaño, de la mentira y terminamos creyéndole todas esas cosas. El sistema nos arropa tanto que llegamos a conformarnos y no luchamos. Dejar de luchar es morir. Cuando tú has dejado de luchar, que ya no estás batallando, es porque has aceptado tu derrota. Amén. Entonces, es influencia de ese espíritu colectivo, ¿sabes? Que pone, es un espíritu de arroja estupor, arroja soponcio, letargo, embotamiento. Aparte de eso, que lo que nosotros traemos desde la niñez, estamos hablando de la mente cuando no está renovada, traumas que te han marcado, madres que te decían que eres un inútil, que no sirves para nada, te decía bruto, te decía de todo. Ahí te van marcando, te van creando y te meten en una prisión de inseguridad, de complejo de inferioridad. Te sientes inferior, te sientes poca cosa, que no vales nada. Aparte de eso, hermano, abusos de tus mismos padres que se extralimitaban, que no te tocaba vivir esa edad y quizás te ponían a trabajar antes de tiempo. Madres agarrando a sus hijas. Hijas, tienes que atenderme a los bebés más pequeños. Y hermano, le ponen una carga que ella le toca, a esa niña le toca quemar sus etapas infantiles. Amén. Y están sobrecargadas por el abuso de sus padres. Entonces, todo eso, hermano, va formando como una mentalidad viciada, una mentalidad negativa, una mentalidad pesimista, una mentalidad mediocre, entenebrecida. Existen muchas cosas por las cuales ya la persona viene marcada. A veces se muda en un barrio y ese barrio tiene una influencia también bien fuerte que termina arropándolo. Hay gente que llega fuerte a un barrio, llega con aspiraciones. ¿Cuántos han conocido personas así? Y de repente usted la ve, oye, fulano, ¿cómo ha cambiado? Está decrépito, se ve como un mendigo, pobre. O sea, lo termina arropando el mismo sistema. Entonces, hermano, el mayor problema que nosotros tenemos para tener una fe como la que el Señor quiere es, hermano, la mentalidad no renovada. Y tenemos que alcanzar la mente de Cristo. Cuando usted alcanza la mente de Cristo, ya usted tiene la mentalidad totalmente renovada. Amén. Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, según 1 Corintios 2:16. Amén. Pero tenemos que alcanzar esa mente de Cristo, esa mente para poderla alcanzar es progresiva. Amén. Eso no es de la noche a la mañana. Dice la palabra de Dios y vemos cómo puede estar una mente renovada. ¿Cómo puede ser una mente de Cristo? Ya le voy a explicar. Dice la palabra de Dios en Josué 1:7-8. Nunca se apartará, dice, sé muy valiente para poner por obra la palabra de Dios. Nunca, 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 óigalo bien, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, confesión, sino que de día y de noche, ya viene meditación, la meditación tiene que ver con el pensamiento, pero es un pensamiento activo, un pensamiento, hermano, que está en acción, no un pensamiento pasivo. Amén. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, de día y de noche meditarás en él, para que guardes, o sea,
lo guardes en tu mente y tu mente esté renovada con la palabra, amén, para que guardes y hagas conforme, igualito a lo que está escrito, entonces harás prosperar todo tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a dejar este tema aquí porque hay que avanzar bastante. Nada más quise tocarle esto, pero esto merece varias enseñanzas, lo que es la renovación de la mente, hermano. El Señor me dio una revelación grande sobre esto y nos la pasaríamos aquí hablando. Vamos a dejarlo a un lado, ya sabemos ya y quedamos claros que el mayor obstáculo para alcanzar una gran fe es nuestra mente no renovada, que hay que trabajar bastante en ello. Amén. Que eso es progresivo. Bueno, y seguimos. Seguimos con otros principios acerca de la fe. Pero partimos ahí de la mente no renovada para poder entrar en otros principios. El obstáculo más fuerte para no tener una fe verdadera es una mente no renovada, que es una mente viciada de la vieja naturaleza. Se necesita hacer una nueva reestructuración en nuestro estilo de vida. Hay que hacer una reestructuración. Número 1, tenemos que confesar, vivir, caminar, amén, bajo la palabra de Dios. Tenemos que confesar, vivir, caminar, habitar y actuar en la palabra de Dios. Repito nuevamente, tenemos que confesar. El lenguaje del cristiano verdadero es la palabra de Dios, dice el que es de Dios, la palabra de Dios habla. Amén. Cuando una persona usted la ve hablando necedades, esa persona no ha nacido de nuevo y no ha entrado, no es, miren, vive como extranjero en un reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, ¿verdad? Pero hay muchos que están viviendo como extranjeros. Todavía no han aprendido a hablar el lenguaje. Todavía no se enrolan con ese estilo de vida. Amén. Todavía no se guían por la constitución celestial. Entonces, usted puede vivir en un reino, pero puede vivir como extranjero todo el tiempo. Amén. Y tenemos que despertar en ello y saber que nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén. De donde esperamos nuestro Salvador. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20, de donde esperamos a nuestro Salvador. Nosotros venimos de allá, pero acá nuevamente, hermano, Dios lo entera que usted pertenece a esa patria celestial. Tenemos que crear hábitos de fe. Tenemos que crear pensamientos de fe, confesión de fe y palabra de fe. Amén. Esa es la reestructuración que tenemos que hacer. Usted tiene que crear hábitos, pero puros hábitos de fe. Amén. Número 2, pensamientos, porque si no tiene su mente renovada, hermano, lo que usted va a pensar una cosa, pero va a ser otra. Pensamientos de fe. Número 3, confesión de fe. Y número 4, palabra de fe. Apréndase bastante versículos de fe. Preste atención a este principio y anótelo. Palabras llenas de fe, respaldadas por acción. No solamente que usted declare la palabra con fe, sino tiene que ir respaldada de una acción correspondiente a mí. ¿Qué van a hacer? Van a dominar las leyes del pecado y de la muerte y van a desatar el poder de Dios. Palabras llenas de fe, amén, respaldadas por una acción correspondiente, van a activar y van a anular la ley del pecado, de la muerte, amén, y van a activar las leyes, la ley de la vida, la ley del poder, la ley de la victoria, amén, y la ley de la bendición. Palabras llenas de fe, respaldadas por acción, dominan las leyes del pecado y de la muerte y desatan el poder de Dios. Amén. Palabras llenas de temor, lo contrario,
domina a quienes la hablan y a quienes las escuchan. Mire, hermano, esto es peligroso. Está dominando tanto, palabras llenas de temor, dominan a quien las habla y a quienes las escuchan. Amén. Traen muerte. Tanto traen muerte en la persona que está hablando como en las demás personas que están escuchando. El temor viene por oír las mentiras de Satanás. Las mentiras de Satanás cobran vida en la mente cuando usted se la cree. Hay gente que está de lo más feliz, pero cuando escucha una conversación negativa o una amenaza, una intimidación, enseguida entra y es encerrado en una cárcel de temor, en una prisión de miedo, inmediatamente, y se bloquea. Amén. Continuamos. Estábamos hablando que el temor y el miedo vienen por escuchar las mentiras de Satanás y el engaño de Satanás y del mundo también. Que el mundo nos vende y nos ofrece puras noticias negativas, tremendas. Miren, este mundo está alimentado como el 97% de cosas más negativas que positivas. Si usted eso lo toma en una balanza y lo pesa, ve que más son las noticias negativas que las noticias positivas y afirmativas. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un sistema, hermano, que proviene de Satanás. El temor y el miedo es un sistema que entró a causa del pecado y Satanás lo aprovecha inmediatamente. Y vemos que esto está programado, el mundo está programado por Satanás para alimentarse, abastecerse de la mentira, del engaño y del temor y tener a una multitud atemorizada. ¿Qué tal lo contrario, que la gente viviera por fe? Esto sería otra cosa, porque la fe es creativa, la fe es reproductiva. Amén. Entonces, si ustedes, hermano, lo llevaran una visión como lo llevaron a Ezequiel, al valle de huesos secos, ese fue un escenario que quizás era un escenario, hermano, material y físico. Viendo con los ojos físicos, él podía ver a las personas de Israel trabajando, al país de Israel. Hubiera visto hombres fortachones caminando, pero lo llevó fue en sentido espiritual. Dice Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí, la mano es el favor, amén. Vino sobre mí y me llevó, ya sabemos que es en visiones, sobre un valle de huesos secos y seco en gran manera, y me hizo dar vuelta alrededor de ellos, o sea, para que mirara la magnitud del problema. Y luego me metió en medio de ellos y eran secos y secos en gran manera. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que todo esto, si le abrieran ustedes los ojos espirituales, ustedes vieran personas cuyas mentes, y está bueno, hermano, como de hacer un dibujo, una pintura, cárceles, o sea, puros barrotes en sus mentes, están así. Pero esas eran, se la mostró Dios a Ezequiel, la cruda realidad, que no eran así la apariencia que él veía. O sea, que los veía fortachones, los veía fuertes, sino eran en esqueletos que estaban. Y en esqueletos incompletos. O sea, porque cuando a mí la palabra me dice que se juntó hueso con su hueso y carne con su carne, quiere decir que no estaban ahí. Estaban dispersos, era como un rompecabezas. Cuando usted lo agarra, ármeme este rompecabezas y miren, este hueso a quién pertenece. Es difícil, hermano. Era difícil porque estaban dispersos. Y dice, se juntó hueso con su hueso, carne con su carne. Y vemos que le profetizaron la palabra de Dios y vivieron. Entonces, lo que me refiero aquí es que si nos llevaran a ese mundo espiritual, nos tocara, hermano, la mano de Jehová nos llevara igualmente, y nos puede llevar en este tiempo más todavía, nos hace ver el plano espiritual que hay, porque hay dos planos, el plano físico y está el plano espiritual. De Villabaral pueden llamar a un arquitecto y él llama a un delineante, sáqueme un plano aquí, y él le saca un plano, le hace el dibujo como usted lo conoce normalmente, pero espiritualmente dice que hay un sitio de brujería, un plano espiritual, aquí hay un sitio, un prostíbulo, aquí hay un centro católico de idolatría, y va sacando, o sea, el plano espiritual. Aquí reside un grupo de malandros que se dedican a delincuencia que usted no lo sabía, amén. O sea, estamos hablando sí en sentido espiritual.
O sea, ¿cómo son los planos? Los planos espirituales son diferentes a los planos físicos. Hay veces que usted tiene un sueño, hasta de su casa o de otra cosa, y dice, y la casa estaba oscura, estaba, aunque tenga mucha luz en el día, o sea, mucha luz, pero hay oscuridad, falta de palabra. Amén. Entonces, hay que discernir toda esa simbología espiritual. Vemos, o sea, que nos alimentamos bastante del miedo, del temor y caemos en esas cárceles. Amén. Que esas cárceles nos marcan y la más afectada es la fe. La fe se nos va perdiendo. Vamos siendo desvalijados. Un hombre que tenía una mentalidad bien buena y bien fuerte, que no se dejó arropar nunca, fue el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:7, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. La arropó intacta, se llevó la fe. ¿Y qué dijo Caleb? Yo he guardado el depósito de la fe y he seguido cumplidamente a Jehová. Desde que tenía 40 años hasta ahora que tengo 85 años. No se me olvidó la promesa y he seguido cumplidamente. Entonces, si hay algo que tenemos que guardar es la fe, porque al morir la fe, al apagarse la fe, morimos completamente. El justo por su fe vivirá. O sea que si no tiene fe, está muerto, es un cadáver. Rehúsate a hablar muerte y derrota. Es un poco difícil, pero sí se puede. Hasta los mismos cristianos le vienen, hermanos, con gusanos, con microbios y de todo, salen de su boca. Hermano, que esto está fuerte, hermano. Esto se lo llevó quien lo trajo. Esto está color de hormiga. Esto está terrible. Y le meten, hermano, miedo. Hermano, miren, la inflación va a venir, pero bien fuerte, fuerte. Entonces, mándalo a callar y rehúsate a hablar. Hermano, vamos a hablar algo. Me trae un versículo de la Biblia. Vamos a hablar palabra de Dios. Amén. Tenemos que rehusarnos a hablar muerte y derrota. El temor, tienen que recordar que el temor y el miedo es una carta de presentación de Satanás. Amén. Es la carta de presentación de Satanás. Y si usted le acepta la tarjeta, inmediatamente se mete en su casa y hace y deshace. Usted tiene que ver el miedo y el temor, que es lo contrario a la fe, como una serpiente. Usted viviría tranquilo si una serpiente se mete en su casa. Usted duerme bien esa noche. Usted tiene que decir, mija, vamos a buscar por ahí un palo, una tranca. Vamos, o sea, sale a perseguir y a buscar, hermano, hasta donde encuentre esa serpiente la mata. Y si está apenas entrando, usted enseguida sale, se arma de valor, agarra un palo, una tranca y sale y la mata inmediatamente. Amén. Así usted tiene que ver el miedo cuando se está metiendo. Inmediatamente tiene que cortarle la cabeza. No deja que se meta y que lo termine dominando. ¿Qué tal, hermano, que la serpiente vive en la casa de uno y usted no sabe dónde está? Usted dormiría tranquilo. No, hermano, nadie duerme tranquilo. Así que usted vea el miedo y el temor como una serpiente. Sáquelo de donde esté. Las palabras que confesamos tienen que estar llenas de fe y acompañadas de una acción correspondiente. Perdón, hermano, edite esto. ¿Está bueno el reloj ese o no? Sí, está bien. ¿Me puedo dejar guiar por él? Las palabras que confesamos tienen que estar llenas de fe y acompañadas de una acción correspondiente. Usted no solamente declare fe, sino van a estar llenas de una acción correspondiente. Recuerdo este testimonio hace muchos años. Todavía no había entrado al ministerio y no tenía empleo, hermano. Empecé a hacer un poco de tarjetas. No tenía los medios para hacerlas, ni mandarla a hacer. Compré una cartulina, la dividí en cantidades de partes y empecé a escribir en un bolígrafo lo que yo hacía, a lo que me dedicaba. Empecé a caminar desde la curva a pie hasta galería, llevando las tarjeticas y promocionando, hermano, lo que yo hacía. O sea, no me puse, Señor, envíame un empleo. Señor, dame un empleo. Señor, claro, eso lo hice, pero también hice las tarjetas. Y aparte de hacer las tarjetas, salí a caminar. Luego
Me empezaron a llamar, me salieron varios empleos y escogí en el que iba a trabajar. Entonces, no solamente, hermano, es que usted declare. Esto no se queda oyendo, no se queda guardando, no se queda que usted lo cree, no se queda, hermano, guardarlo, sino llevarlo a una acción correspondiente. Amén. Entonces, las palabras de fe que declaramos tienen que ir respaldadas de una acción correspondiente. Tenemos que aferrarnos a las Escrituras y establecer nuestra fe en ellas. Usted se agarra a las Escrituras y le voy a dar una clave para que le dé más fe. Dice Números 23:23 que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y quiero que alguien me confirme aquí rápido, creo que es 6:19, donde dice porque es imposible de que Dios mienta, Hebreos 6:19. Amén. Entonces usted se agarra de ahí, hermano, que es imposible, que si eso está escrito, dice todo pasará, mas mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde dejarán de cumplirse. Amén. Entonces, usted tiene que ver que Dios no falla, que Dios es certero. Amén. 6:18. Hebreos 6:18 dice, porque es imposible de que Dios mienta. Si hay algo que Dios no puede hacer, jamás es mentir. Escrito está, y con eso Jesús venció a Satanás. Amén. Escrito está, y cállate la boca, Satanás, que estás vencido. Amén. Tienes que estar bien convencido y creer verdaderamente que las palabras son semillas. Amén. Que usted declaró esa palabra que es una semilla y que esa semilla va a nacer. Amén. Usted la sembró en el terreno espiritual y en ese terreno espiritual ella va a nacer, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del sol. No espere ver enseguida lo que usted declaró. Claro, hay veces que se puede dar, pero hay otras veces que usted confiesa, declara y se da progresivo en la mitad. Y hay veces que demora, tarda, pero ella vendrá, sin duda, ella vendrá. Amén. Recuerde que todo tiene su tiempo y su hora debajo del sol. Usted cumplió con declarar esa palabra que es una semilla, la sembró en el mundo espiritual. Declaró, amén. Creyó, la sembró. Pero si usted viene y después duda, usted está sacando esa semilla después que la sembró. No, yo creo que no va a dar. Viene y la saca del terreno espiritual. Ah, sí, yo creo que sí. Sí se va a dar, porque el pastor David predicó de esto y dijo que sí, que esto venía. Y enseguida la siembra otra vez. Y después empieza, hermano, la duda, el bombardeo. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. La batalla de la fe se pelea en la mente. Cuando tú declaras algo, viene el enemigo a ponerte duda. Vienen los bachacos infernales, vienen los buitres también. Vemos que Abraham, cuando tenía la promesa que hizo el sacrificio, vinieron las aves de rapiña, hermano. Y él peleando toda la noche, cansado, hermano, pero venció. Amén. Y le llegó la promesa. Ese es un ejemplo, hermano, que tenemos que batallar también con los buitres, las ondas de pensamientos que vienen a nuestra mente, hacernos dudar para que saquemos la semilla que sembramos. La semilla es la palabra. Jesucristo dijo, el campo es el mundo donde se predica, la palabra del sembrador. Y la semilla es la palabra que se predica. Entonces, toda palabra tiene una semilla. Y usted tiene que convencerse de que las palabras son semillas, que usted las sembró y que espérela como buen agricultor, que ella dará fruto, germinará y dará fruto y dará cosecha. La mala confesión nos hace errar y el acuerdo mental también. Recuerde que una mente dividida no prevalecerá. Que usted tenga fe y tenga duda, tenga fe, tenga incredulidad. Ahí no va a salir nada. Una mente dividida no prevalecerá. Hay que hablar y declarar la palabra de Dios para obtener buenos resultados. Vemos que si usted tiene un problema y usted anda confesando el problema y contándoselo a uno, contándoselo al otro, llorando por aquí, llorando por acá, ¿usted cree que Dios le va a solucionar el problema? En vez de agarrar una palabra de Dios, amén. Dice, aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí, y el que conspirare contra ti delante de ti caerá. Torre fuerte es el nombre de Jehová, al correr al justo y será salvo. Dice, encomienda tu causa a Jehová, confía en él y él hará, porque él exhibirá tu justicia y tu derecho como la luz del mediodía, y que Dios amarra la boca de los leones, así como hizo con Daniel. Usted
o sea, con Daniel en el foso de los leones. Amén. Entonces usted se agarra en esa palabra y usted se establece y establece su domicilio, se fija ahí y no sale para nada. Usted se establece en lo que Dios habló. Amén. Se afirma, se consolida y eso vendrá. Pero si usted se afirma ahí y otra vez se sale y está, hermano, divagando. Divagar es entre dos pensamientos. ¿Será esto o será aquello? Tener duda. La duda es divagar entre dos pensamientos. Le entra la duda, que es divagar entre dos o tres pensamientos o más. Por eso dice, cesa, hijo mío, de oír las razones que te hacen divagar. Amén. Si usted ve que en ese momento usted se estableció una promesa y viene otra persona y le va a cambiar el fundamento, le está hablando negativo, quítese de ahí. Dice, cesa, hijo mío, para de oír las razones que te hacen divagar. Amén. Que te ponen duda. Entonces usted tiene que agarrar una escritura, promesa, según el problema que le está pasando y establecerse en él. Ponerse fijo, 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 no moverse de ahí, creyendo. Amén. En vez de estar hablando otra cosa, en vez de estar hablando el problema, contándolo por aquí, por acá, llorando. No, 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 hermano. Establezcase en la palabra, crea en ella, que ella, hermano, sin duda se dará y vendrá. Jesús es el guardián de las palabras y los ángeles son los comisionados. Ellos están prestos para cuando tú hables la palabra de Dios, ellos hagan y se ejecuten. Amén. Jesús es el guardián de las palabras y los ángeles son los comisionados para hacer que se haga y que se ejecute esa palabra que salió de su boca, pero palabra de Dios. Jeremías 1:12, ¿qué ves, Jeremías? Ve un árbol de almendro, bien has visto, una vara de almendro, dijo él. Bien has visto, porque ¿qué es la vara de almendro? Una planta sin vergüenza, que nace donde sea, no respeta los tiempos, ni las estaciones, ni nada. Siempre está produciendo, y donde la echen, ahí prospera. Amén. Así es la palabra de Dios, que no regresa vacía, sino hace un efecto para lo que has enviado. La comparó aquí con la vara de almendro, dijo, bien has visto. Amén. Bien has visto. Así, yo apresuro, yo vigilo mi palabra, primero la vigilo y apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Primero hay que buscar las promesas de Dios. Mire, primer paso, usted tiene que buscar las promesas de Dios para declararlas y establecer su fe en ellas. Primero busque la palabra de Dios, después declárela y establezca su fe en ella. Tenemos que fijar nuestra verdadera morada y residencia en la palabra de Dios. Usted tiene que vivir en la palabra. La fe está asociada con la vida, el triunfo y la victoria. Óiganlo bien, la fe está asociada con la vida, el triunfo, la victoria y la bendición. Y el miedo y el temor están asociados con la muerte, la derrota, el fracaso, la miseria, la ruina. A través de la fe podemos ver el sitio de la victoria. Hay varios ejemplos de ello. Un ejemplo donde la fe cambió escenario. El tema es la fe que cambia escenario. Eliseo, a través de una palabra profética, eso está en Segunda de Reyes 19:22, a través de una palabra profética que declaró Eliseo, pero impregnada con fe, trajo vida y bendición a una ciudad en ruina. Le dijeron los hombres de los hijos de los profetas, dijeron a Eliseo, como mi señor ve, esta ciudad está bien colocada, pero sus aguas son malas y amargas, producen muerte y enfermedad. Él dijo, tráeme una vasija nueva, y echó dentro la sal y declaró la palabra profética. Dijo, he declarado vida y no va a haber más muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas según la palabra que habló el profeta. Cambió el escenario inmediatamente a través de una palabra profética. Ezequiel 37, del 1 al 14, a través de Ezequiel de una palabra profética impregnada con fe. El profeta Ezequiel trajo vida y levantó un gran ejército en un cementerio mundial. Amén. Mire, en un cementerio mundial, este hombre levantó un ejército donde no había nada. Cambió el escenario. Ese era un escenario de muerte y lo cambió en un escenario de vida. Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23.
A través de la fe podemos ver el sitio de la victoria. A través de la fe se activan nuestros sentidos espirituales. Donde ellos se veían rodeados por el enemigo, vemos que declaró una palabra profética en oración, intercesión profética. Y vemos, hermano, que ellos eran los que estaban en victoria. Amén. La fe con la palabra te dan visión. Si no hay fe, no hay visión. Amén. Junto con la palabra dan visión. Por la fe entendemos. Si usted no tiene fe, usted no va a entender nada. Amén. La fe nos da revelación. Dice, por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de su infinito poder. Hebreos 1:3. Amén. La fe nos da revelación. La fe nos da entendimiento. Y la fe es el sendero y el camino que nos llevan al éxito y la conquista. No hay otro camino sino la fe. La fe es el camino y el sendero que nos llevan a la victoria y a la conquista. Dios les guarde y les bendiga.